Buenas tardes, profesor. A continuación vamos a exponer nuestro trabajo final, el cual se denomina La crisis económica en Grecia. Nuestro grupo se encuentra conformado por los siguientes integrantes: Nishiyama Fernández Seiko, Montes Bustamante, Antonella, Esquivel Guanil, Stephanie y quien les habla, Ainara Ríos Abril. El capítulo consta de lo que es los antecedentes y la visión general en Grecia. Bien, empezamos con la formación de la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad política que fue formada por el trabajo de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. Actualmente su economía está basada en una moneda central, la cual se denomina el euro. La Unión Europea ha formado lazos, mecanismos y procedimientos de funcionamiento internos muy complejos, convirtiéndose en uno de los bloques más compactos de la economía global. Actualmente cuenta con 28 países miembros soberanos. Queden claro que la Unión Europea no es toda la zona geográfica de Europa, sino solo los 28 miembros. Países como Rusia, Suiza, Noruega y otros forman parte de esta zona. Síntesis de la economía en Grecia. La República de Grecia, país perteneciente a la Unión Europea, vive actualmente 11,2 millones de habitantes, donde predomina la religión católica y el idioma griego como base. Grecia comparte fronteras con Albania, Macedonia, Bulgaria y Turquía y cuenta con 1.400 islas, donde casi 300 son habitadas. Actualmente usa la moneda del euro, aunque empezó recién a usarlo desde el 2001. La economía en Grecia. Actualmente Grecia es la economía número 51 del ranking mundial según el Banco Mundial. De las 28 economías de la zona europea es el número 16. Su economía se compone por el sector de servicios, llegando a ser el 85%, la industria el 12% y el sector primario el 3%. La economía griega, como se menciona, vive del sector servicios, siendo el más fuerte el de turismo, siendo uno de los 15 países que recibe más turistas a nivel mundial. El origen de la crisis en Grecia es una deuda de más de 165% del PBI y de déficit el 9%, siendo, como se dijo anteriormente, uno de los países más fuertes en turismo e industria marítima, y se dice así nada más por decir, pero por estas crisis hay un antes y después. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la corrupción política en el año 2004. Bien dicen que cuando algo haces mal, suceden peores cosas que te hunden muchísimo más. Esto quiere decir que justamente en las Olimpiadas de Grecia generaron costos tan elevados en inversión, con lo cual se tiró por la borda lo poco recuperado que habían tenido, y eso fomentó a que la banca que estaba rota se sumergiera muchísimo más. Además de eso, el gobierno griego, sumergido en corrupción, contrato irracionalmente y trabajadores gubernamentales tenían sueldos muy estratosféricos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la banca rota fiscal. En Grecia está en las ruinas y su deuda supera aproximadamente los 358.000 millones de dólares. Cada uno de esos 11 millones de griegos le corresponde pagar un promedio de $32.000 para poder saldar la deuda que tiene el país. Una deuda que representa el 177% del PBI y que equivale al 150% de su producción anual. Los griegos adulteraron sus balances para ingresar a la UE, y las raíces de esta crisis se dan desde el año 2004, cuando el gobierno aumentó desbordantemente el gasto público y se multiplicó la corrupción y también la evasión fiscal. Y por eso es que el gobierno se endeuda de manera indiscriminada. Ahora vamos a hablar del capítulo 2, que trata sobre los puntos de la crisis griega. Uno de ellos es la deuda soberana que tiene Grecia. Actualmente la deuda de Grecia con respecto al año 2016 es de 176% del PBI, reconociéndose así que con respecto al año pasado ha bajado en un 5%, pero la deuda sigue siendo alarmante. Ahora también vamos a hablar sobre los GIPSIs. Los GIPSIs son en países europeos con parecidas economías, tienen identidades y objetivos comunes que están conformados
por Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España. Es por eso que todos esos nombres juntos forman las siglas GIPSI. Los problemas que Grecia tuvo afectaron duramente a estas economías, tal así que el PBI de los GIPSI se redujo considerablemente. Ahora, las principales deudores de Grecia, aunque como se dijo de antemano, Alemania fue la más beneficiada, se podría decir, pues también es la que más dinero prestó a Grecia. Con esto, el dilema se fue muchísimo más agrandando. La solución para ver cuál suceso afectó más a la economía alemana, se realizaron estudios sobre los impactos y el atraer capitales nuevos, y esto es por lo que se hace muchísimo más relevante. Siguiendo con la exposición del segundo capítulo, a mí me toca hablar sobre rescates económicos. El primer rescate de Troika, especialmente el rescate, era para limpiar y dar desplazamiento a la economía griega que estaba inmovilizado por el préstamo. También llegaron algunas limitaciones a las que el gobierno griego debía solo cumplir. Las reformas como recortes salariales, disminución de pensiones, subida de impuestos, creación de nuevos tributos para las grandes empresas. El segundo rescate. En el 2011, al ver que Grecia no iba a poder efectuar las deudas del primer rescate, se decidió otorgar un nuevo rescate que cubra las deudas a pagar y que dará a fondo para seguir promoviendo la economía griega. El monto fue de 130 millones de euros y también el reducir al 50% del total de las deudas de los préstamos. Tercer rescate a Grecia. El año pasado, 2015, para ser precisos, se estableció un acuerdo del Eurogrupo para dar un tercer rescate de 86.000 millones de euros con plazo a 3 años. Se acordó aplicarlo en el mes de octubre, siempre y cuando se vea un poco de estabilidad en la economía de Grecia, lo cual, como vimos en los índices, está mejorando poco a poco. Siguiendo con el tercer capítulo, vamos a hablar sobre las consecuencias y soluciones de la crisis. Impacto de la crisis de Grecia. La crisis griega fue de la mano con la crisis de Europa, pero la eurozona supo hacer frente a esta caída, debido a que los países más relevantes para su economía, salvo España, no sufrieron crisis tan profunda. Cabe resaltar también que Grecia fue de la mano con la crisis de Estados Unidos, que es uno de los países que más deuda tiene también. 3.2. Impacto de la economía de Grecia en el desempleo. Los ingresos son equivalentes a los gastos. La reducción del gasto público conlleva una baja en el PBI, lo que genera menos ingresos y lo que genera menos ventas de empresas y por ende baja el empleo. La economía es una cadena de sucesos como vemos en el caso anterior. Por ende el gobierno está obligado a intervenir para prevenir sus efectos. Pero en Grecia el Estado tenía tantos problemas que no sabían cuál solucionar porque no había cómo. 3.3. Pobreza en Grecia extrema. Grecia sufre una de las peores épocas económicas y este gráfico lo transmite. Grecia es considerado actualmente dentro de los países desarrollados, el que más pobreza tiene. Lo peor de esto es que un rubro que no ha conseguido solución en los últimos años, lo que es alarmante. 3.4. Futuras soluciones. ¿Cómo salir de la eurozona? Desde el punto de vista griego, salir de la eurozona no es la mejor decisión. El establecer una moneda única solo empeoraría las cosas. Muchas empresas financieras siguen aún en el país griego porque confían en el bloque económico de la eurozona. Confían en que la economía puede salir con ayuda de países que están bien como Alemania o Francia. 3.5. Posibles escenarios para el futuro griego. Se sometió a una votación nacional para decidir si los pedidos de Troika serían aceptados o rechazados. La población griega no dejó duda alguna, con un no. Con esto se dice de manera tajante: respetaremos nuestros derechos sociales, no nos dejaremos amedrentar por la presión de países externos. Y las conclusiones serían: la crisis griega es más que una simple crisis, es una crisis de deudas enormes de la historia. Sus inversiones fueron dirigidas hacia Alemania y Francia, ya que tenía una economía estable y fueron los grandes beneficiados de la caída de Grecia. Su deuda es impagable,
Pero lo que más se teme acerca de esto es que las tasas de intereses se eleven y así siga perjudicando su población y mercado. Por la crisis económica que tuvo Grecia en los últimos años, se produjo varios factores que acabaron con lo que era Grecia, como país soberano, miembro de la Unión Europea. Muchas gracias.